te quiero contar lo que está ocurriendo en materia económica. El gobierno tomó nota de las encuestas, tomó nota de la campaña, tomó nota de lo que te pasa a vos y surgieron varias medidas que algunos interpretaron como medidas de kirchnerismo soft, otros interpretaron como medidas de pragmatismo brutal de cara a las elecciones. Me refiero, por ejemplo, a precios esenciales. Precios esenciales que hoy tuvo un preliminar debut, pero que el lunes va a estar ya con más fuerza en todas las góndolas y que tiene determinados productos que afectan directamente a tu bolsillo y que están vinculados con la canasta básica alimentaria. Vamos a mantener. En este sentido, hubo un referente que es Dante Sica, que dio una reflexión que es tal vez la que más coinciden la mayoría de los analistas y que tiene que ver con lo que ocurre en materia antiinflacionaria. Le preguntaron a Dante Sica si esto tenía que ver con una medida de antiinflación o no, y fíjate lo que decía el ministro de Producción. Estamos ante un acuerdo voluntario en una gama y un set de productos que más que una política antiinflacionaria es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo. Y no es un congelamiento de precios. En general el congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del Ejecutivo que engloba a toda la cadena de productos y que todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de Argentina de los últimos 40, 50 años. Nosotros tenemos un programa económico que tiende a ir a una economía que queremos que sea más competitiva, que esté más integrada, que para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos. El acuerdo claramente no es voluntario, pero los empresarios empiezan a medir también qué pasa si, esa pregunta que suele estar hecha en inglés, ¿qué pasa si el escenario no termina como prevén? ¿Qué pasa si por pasarse de vivos algunos, el escenario termina siendo que viene alguien y se queda con todo? ¿Qué pasa si este libro que apareció hoy, que tiene como referente a la expresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, donde habla sinceramente, así lo define un libro que se va a presentar en la Feria del Libro, que está guardado bajo 7 llaves, te digo, no hay casi precedentes de un libro que solo se filtren determinadas frases, donde definió al presidente de la Nación como el caos y donde habló de la causa que ella denomina de las fotocopias. Causa de las fotocopias que, como vos sabés, tuvo dos referentes claves este fin de semana. Por un lado, el ex contador Manzanares en una entrevista con Luis Majul, donde reveló todo lo fundamental de cómo era el camino del dinero. Y otra, que es las declaraciones que encontró Diego Cabot, que tienen que ver con Oscar Centeno y sus nuevas anotaciones. Digo, cualquier abogado de la Argentina y del mundo te dice que no importa si son fotocopias, cuadernos, de hecho los cuadernos originales fueron el material de trabajo de Diego, pero más allá de eso, en términos jurídicos, con la cantidad de arrepentidos, con la cantidad de empresarios que declararon, con la cantidad de exfuncionarios del riñón más cercano que declararon, no sirve minimizar esa causa. Y vuelvo a tu economía, con algunas declaraciones profundas. Por un lado tenés esto de precios esenciales. Por otro tenés el plan Vidal de congelamiento de tarifas en la provincia de Buenos Aires, bastión electoral del 36% de la Argentina. Por otro tenés el dólar que empieza a dejar de ser noticia por este congelamiento que también se definió a partir de la intervención del Banco Central. Y hay un factor, una paradoja que se da en nuestro país. Cuando hablábamos hace unos años y también hace unos meses decíamos cómo nos vemos y cómo nos ven. ¿Cómo nos veían en el mundo? En el mundo nos veían como un país en desarrollo, un país que iba camino a un cambio, un país que buscaba una solución para los problemas de fondo. ¿Y cómo nos veíamos nosotros? En el medio de una crisis económica, con tarifas que te agobian, con los aumentos que afectaban a tu bolsillo, con la inflación galopante. ¿Qué pasó ahora? Ahora las últimas encuestas, las de esta semana que tienen que ver con las medidas que se tomaron, ven cierta tranquilidad del electorado local. Pero ¿qué pasa con el mundo? El mundo lo puedes leer de varias formas. Una es el riesgo país, el índice este que tiene como referente al JP Morgan, pero también que tiene como referente un puntaje que fue de 991 puntos de pico, pero que terminó el día con niveles de 2014. ¿Y qué le preocupa al mundo? Al mundo le preocupan dos cuestiones. Una, el factor político. Dicen, bueno, a ver si esto duraba solo 4 años y volvía el otro recargado. Y también les preocupa el factor económico, que es, bueno, ¿quién va a pagar las cuentas si cambia
el escenario político. La estrategia electoral, claro está en polarizar Cristina versus Macri. La estrategia electoral está hablar del fantasma de Cristina. Esa estrategia en cabotaje te sirve y mucho. En el mundo empiezan a creer que eso puede suceder. En el mundo empiezan a creer que puede ser Cristina la que gane, y eso lo lees en el riesgo país, lo lees en el costo de financiamiento, lo lees en algunas declaraciones de embajadores y lo lees en la dolarización preelectoral. Siempre que vienen las elecciones, te digo para que no te alarmes excesivamente, se da una dolarización de los argentinos. En marzo duplicó a febrero, pero es menos que la última elección pre-Corralito. Y te voy a llevar a pre-Cepo, perdón. Y te voy a llevar a una declaración del día de hoy que tuvo como protagonista María Eugenia Vidal ante los empresarios más referentes de la Argentina. Esto ocurría con un auditorio que hace pocos días aplaudía a otras personas. Pero fíjate lo que decía Vidal. Elegir el camino profundo, no el del atajo, poner los cimientos, hacer lo que no se hizo durante décadas, empieza a mostrar resultados. Seguramente muchas de las cosas sobre las que les voy a hablar, si las hubiera prometido en campaña en el 2015, no me hubieran creído. La enorme mayoría de los argentinos quiere cambios como este. No quiere más 80 años de líderes mesiánicos, quiere equipo. Y no equipo solamente de un espacio político. Equipo de toda la política y equipo de todos los argentinos. Y Vidal le confirmó lo que era un secreto a voces, pero algo que decían, el plan B corta no existe. El plan Vidal es la reelección, va a ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. El presidente de la Nación también habló de su campaña.